Estamos viendo este libro de Nehemías. En esta mañana corresponde leer o estudiar los capítulos 6 y 7. Hasta ahora lo que hemos visto es cómo Nehemías llega al pueblo de Judá, a Jerusalén, enviado directamente por el rey de Persia y con ayuda económica de parte del rey y autorización. Nehemías es nombrado gobernador de esta región. Fíjense ahí en el capítulo 5, el versículo 14, dice: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Esto es importante mencionarlo porque ahora vamos a ver acerca de Sanbalat, Tobías y Gesem, que también eran gobernadores en aquellas regiones y eran puestos por el rey de Persia. Pero Nehemías también tenía la autoridad de parte del rey de gobernar. Era un gobernador más, no era solamente una persona que estaba a cargo de la construcción de los muros, sino que tenía una autoridad sobre esa región, sobre la región de Judá, y él tenía el derecho, no solamente de parte de Dios, que Dios le había hecho un llamado especial para hacer esta tarea, sino también que tenía un derecho, podemos decir, legal. Entonces, aún en ese aspecto, Nehemías tenía autoridad para hacer todo lo que estaba haciendo. Fíjense que dice que durante 12 años fue gobernador en Judá. Y como pudimos ver hasta ahora, este hombre precioso a los ojos del Señor, porque era muy consciente él de la realidad que estaba viviendo. Eso creo que ya lo hemos mencionado. Muchas veces lo que quiere el Señor de nosotros es que tengamos una conciencia. Tomemos conciencia de lo que estamos viviendo, del tiempo en que estamos viviendo. Y él fue un hombre de su tiempo. Él fue un hombre que se dio cuenta de la necesidad que había, no solo a nivel material en Israel, porque estaba destruida la ciudad de Jerusalén, sino también que había una necesidad espiritual. Y ante esa necesidad espiritual había que hacer algo. Había que reconstruir los muros en particular. Recordemos que con el libro de Esdras lo que se vio fue la reconstrucción del templo, donde se adoraba a Dios, donde el pueblo podía acercarse y ofrecer los sacrificios para que Dios los acepte y así recibir el perdón de los pecados. Esa es una regla básica por la cual Dios perdona al hombre. Dios nos perdona, es verdad, pero para eso es necesario que haya un sacrificio. Dios no nos va a perdonar si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados y no nos acercamos a Él con un corazón sincero para que Él obre, para que Él nos limpie y nos perdone. Esto fue así siempre, desde Adán y Eva, que tuvo que morir un cordero en lugar de ellos, por culpa del pecado. Y eso se transmitió siempre a través de las generaciones, y está en la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Para acercarnos a Dios, y porque somos pecadores, necesitamos llegarnos con un corazón contrito y humillado. Y entonces era necesario que este lugar que Dios había levantado, que era el templo, y esta ciudad que Dios había levantado, Jerusalén, es la ciudad más importante del mundo. Uno piensa que la ciudad más importante del mundo es Nueva York o Moscú o cualquier otra que ahora esté de moda, pero todas esas ciudades van a pasar y la Biblia habla de Jerusalén desde el principio de los tiempos y va a ser hasta el final de los tiempos la ciudad más importante. Es la que Dios eligió para asentar ahí su presencia. Por eso siempre nosotros ahora también tenemos que ver las cosas que pasan en Jerusalén. No tenemos que ignorar lo que pasa. Como Nehemías estaba acorde a sus tiempos, nosotros también. Sabemos que
el Señor ha de venir a buscar a la iglesia. No sabemos el día ni la hora, pero por lo que sabemos o por lo que entendemos va a ser pronto. Y sabemos que todos los ojos del mundo están puestos ahora en Jerusalén. A nivel religioso están los católicos, están los judíos, están los ortodoxos, están los musulmanes, están todos puestos los ojos ahí. Y sabemos también por la palabra de Dios que va a venir el anticristo y va a querer o va a construir el templo que ahora no está, y va a sentarse en el templo y se va a hacer adorar como Dios. El templo que fue destruido después del Señor Jesús va a volver a ser reconstruido. Estuvimos viendo, y hay documentales que los pueden ver, que ya está todo preparado para que ese templo se construya. Dice que solamente necesitan 3 meses o menos para volver a construir ese templo, porque se va a hacer de manera de lo que ahora se conoce como las construcciones premoldeadas. Solamente necesitan una orden, que justamente la va a dar el anticristo, para que se pueda construir esto. Todo esto es para que nosotros también ahora podamos, como iglesia de Cristo, abrir los ojos espirituales y ver lo que pasa alrededor. El Señor dijo: mirad a la higuera y todos los árboles. La higuera representa al pueblo de Israel. Tenemos que estar viendo qué pasa en esa cosa. Y siempre pienso lo mismo. Parece tan lejano Jerusalén, Israel, está del otro lado del mundo, o nosotros estamos del otro lado del mundo. Pero después de que pasen todas estas cosas, nosotros vamos a ser en el milenio reyes y gobernantes en la tierra, y vamos a gobernar desde Jerusalén. Vamos a estar ahí. Entonces algo que parece tan lejano, quizás dentro de 7 años el Señor viene hoy, nos va a tocar ser reyes y sacerdotes en aquel lugar. Por eso la Biblia le da tanta importancia. Y también alguien que está muy atento a esas cosas, ¿quién es? A lo que pasa en Jerusalén. El diablo. El diablo siempre está atento y está queriendo que la obra de Dios en aquel lugar no pueda prosperar. Por eso el capítulo 6 vuelve a mencionar a estos 3 hombres. ¿Cómo se llamaban? Sanbalat, Tobías y Gesén. Ya es la tercera vez en el libro de Nehemías que se los nombra. Eran personas que, como dijimos recién, tenían poder político, tenían poder de gobernar gente, tenían soldados a cargo, tenían siervos, pero sobre todas las cosas tenían odio hacia el pueblo de Dios y hacia las cosas de Dios. Es un odio que en la palabra de Dios está descrito de una manera muy gráfica. Los invito a buscar ahí en los Salmos. El Salmo número 83. Página 621. Miren, Salmo 83 dice: oh Dios, no tengas silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que braman tus enemigos y tus aborrecedores han alzado cabeza. Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus escondidos. Han dicho: venid, y cortémoslos de ser pueblo, y no haya más memoria del nombre de Israel. Por esto han conspirado de corazón a una, contra ti han hecho liga, se unieron. Los pabellones de los idumeos y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal y Amón y Amalec, los filisteos con los habitadores de Tiro, también el Asur se ha juntado con ellos. Son por brazo a los hijos de Lot. Vamos a leer hasta ahí, porque este salmo menciona a todos estos pueblos que estaban alrededor de Israel. Y por más que entre ellos haya guerra, por más que entre ellos haya discordias o peleas o intereses económicos, acá dice que hicieron ¿qué? Una liga. Y esto también es interesante porque siempre pasó.
Pasó en la época del rey David, pasó en la época de Nehemías. Hace 50 años hubo una guerra que se llamó la Guerra de los 6 días, que fue de Israel contra todas las naciones árabes. Una liga de naciones árabes que se juntaron como 6 naciones para luchar y destruir a Israel. El propósito era ese, y pasó ¿cuánto? 50 años. Y Dios permitió que Israel prevalezca. A pesar de todas las cosas malas que tiene Israel, hay promesas para el pueblo de Dios, que Dios las va a cumplir. Ayer lo leíamos eso en Isaías. Creo que era Isaías 54. Pero lo que vemos acá es este despertar del odio y de cómo ese odio los lleva a que se junten. Y el propósito es este que está en el versículo 4. Venid, ¿y qué? Y cortémoslos de ser pueblo. La destrucción del pueblo de Dios, la destrucción de Israel pasó también en la Segunda Guerra Mundial. Y la Biblia nos dice que cuando sea la tribulación y la gran tribulación, va a ser tanta la persecución contra el pueblo de Israel que solamente va a quedar 1/3. Van a quedar 1/3 de los judíos en todo el mundo. A ese punto va a ser la matanza. No van a ser ya 6 millones como pasó en la Segunda Guerra, sino que van a ser millones y millones, porque son innumerables ellos. Y todo esto por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, que ahora no nos vamos a meter. Sí podemos mencionar de esto que hemos leído, como acá menciona a los ismaelitas, que eran los árabes. Nosotros hablamos recién de Gesem, el árabe. Y también dice en el 7, Jebal y Amón. Amón fue hijo de Lot. ¿Y Lot era sobrino de quién? Sobrino de Abraham. Era un hebreo también. Y vemos cómo de estas... ¿Y Ismael quién era? ¿Se acuerdan quién era Ismael? El padre de los ismaelitas. Fue un hijo que tuvo Abraham también, con una egipcia, con una sierva egipcia. Y que Dios no permitió que muera, sino que fuera después el padre de todos los ismaelitas, que son todos los árabes, hasta el día de hoy. Vemos cómo toda esta gente tiene relación, podemos decir, con el pueblo de Israel, pero Dios se encargó de que no reciban las promesas del pueblo de Israel, porque Dios conocía lo que había en sus corazones ya desde el principio. Estas personas después se hicieron dioses que nada tenían que ver con el Dios de Israel. Y por eso la Biblia dice bien clarito que ellos no podían permanecer o pertenecer al pueblo de Dios. Fíjense en Deuteronomio, capítulo 23. Dice el versículo 3, no entrará en la congregación de Jehová amonita, ni moabita, ni aun en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquiló contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Fetor, de Mesopotamia, Siria, para que te maldijere. Esta es la maldición que recibieron los moabitas y los amonitas. Lamentablemente, lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿qué fue? Que Dios les dijo, no pueden entrar. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Los dejó entrar, al punto tal que se habían mezclado ya con todas estas gentes. Lo vimos en el libro de Esdras, ¿no? Cómo tuvieron que hacer una gran limpieza espiritual, pero también a nivel familiar. Algo muy triste, muy desgarrador si lo vemos desde ahora. Pero todas estas cosas en las cuales Dios, que es
santo y que es perfecto, determinó, indudablemente los hijos de Dios las tenían que cumplir. Por eso apareció Esdras, por eso apareció Nehemías. Fíjense, esto lo vamos a ver más adelante, pero solo leer ahora el capítulo 13 de Nehemías. Capítulo 13 de Nehemías. El versículo 23 y 24. Página 524. Vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y sus hijos la mitad hablaban Asdod, y conforme a la lengua de cada pueblo, que no sabían hablar judaico. Esto es tremendo. Se habían mezclado tanto ya el pueblo de Israel con estas gentes paganas que ni siquiera sabían hablar el idioma del pueblo de Dios. Y si no saben hablar el judaico, quiere decir ni siquiera podían leer la palabra de Dios o entenderla. Y ahora volvamos a nuestros tiempos y reflexionemos acerca de esto, cómo nosotros también nos vamos de a poco mezclando con el mundo. Quizás mis padres fueron fieles o mis abuelos. Mi bisabuelo, por ejemplo, fue un hombre muy fiel. Pero después, ¿qué pasa? Las familias empiezan a acercarse al mundo, los matrimonios empiezan a ser mixtos porque uno es hijo de Dios, el otro no. Y los hijos que nacen de esos matrimonios, algunos conocen la palabra de Dios, otros no. Algunos no saben orar. La mayoría ni siquiera son hijos de Dios porque nunca escucharon del Evangelio. ¿Lo podemos ver en nuestras familias o no? Cómo esa fidelidad de nuestros padres muchas veces fue siendo diluida con el paso del tiempo, hasta el punto tal que llega a pasar esto que pasa acá en Nehemías 13, que dice que no sabían hablar judaico. Entonces estas cosas el Señor las tenía que remarcar y levantaba a estos siervos fieles para que vuelvan a poner en orden las cosas. Siempre la palabra de Dios busca eso, que lo que está torcido, lo que está corrompido a causa del pecado, pueda volver a enderezarse. Pero entonces podemos ver cómo era un odio que tenía este fundamento en esa necesidad que tenían ellos también de mezclarse. Lo vimos con Esdras, ¿no? Vamos a ayudarlos a construir el templo. Ahora cuando empezaron a construir los muros con Nehemías, vamos a ayudarlos a construir los muros. Siempre quiere el mundo meterse en la iglesia, quiere meterse en el hogar de los cristianos, quiere, como se dice hoy en día, marcarnos la agenda. Vamos a hacer las cosas de acuerdo a las cosas del mundo, a las leyes del mundo, a las costumbres del mundo. Y después sí, vamos el domingo a la iglesia, nos sentamos, escuchamos, cantamos y volvemos a casa y seguimos con nuestra vida como si nada. El diablo, que es un león rugiente, ¿qué anda haciendo? ¿Cómo dice en Pedro? Anda acechando, anda buscando alrededor y buscando a quién devorar. Imaginémonos justamente el león, cuando vemos los documentales, ¿qué hace? Va caminando despacito. Las leonas generalmente son las que cazan, pero uno las ve que están como tranquilos hasta que ven la presa. Ahí automáticamente activan toda su energía para decir lo que el Señor dijo en San Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y esto era lo que estos hombres que hemos mencionado recién, Tobías, Sanbalat y Gesem, querían hacer con el pueblo de Dios. Miren lo que quiere decir Tobías. Que Tobías era un descendiente de Lot, una amonita. Tobías quiere decir Dios es bueno. Dios es bueno. Eso quiere decir Tobías. O Jehová es bueno. Como a pesar del nombre que pueda llegar a tener una persona, las intenciones del corazón son otras. Y pensaba que eso de Dios es bueno, uno cuando va manejando en la calle lo ve en los autos, ¿no?
Dios es bueno, eslogans. Jesús te ama. Pero ¿qué hay en el corazón de la persona que puso ese sticker o ese calcomanía? ¿Realmente es un hijo de Dios o es solamente un eslogan? Es un nombre, es una cáscara. Este hombre se llamaba Tobías. Dios es bueno, Jehová es bueno. Pero odiaba todo lo que tenía que ver con Dios. Y odiaba al pueblo de Dios. Sanbalat era un samaritano. Sabemos lo que eran los samaritanos, ¿no? Eran pueblos que se habían mezclado entre hebreos y sirios y de Babilonia, y era toda una mezcla de cosas que Dios rechazaba. Y Sanbalat quiere decir Sin, que era un dios también, ha dado la vida. ¿Cómo se quería meter Sanbalat también en el pueblo de Israel? Y Gesem, el árabe, quiere decir corporeidad, fuerza. Todo tiene significados en la palabra de Dios, por eso Dios dejó escritos sus nombres. Era la fuerza, era el cuerpo, era la carne, que quiere también destruir al pueblo de Dios, quiere destruirnos a nosotros. Y todo eso se traduce en lo que Pablo decía en Efesios 6, 16, los dardos de fuego del enemigo. En la guerra, en la época de las guerras, tiraban flechas ¿con qué? Flechas ardientes. Y tiraban una tanda y miles de flechas volando, y miles de flechas volando, y miles de flechas volando. Era completamente cansador para los soldados recibir esas flechas. Era atemorizante. Era un asedio constante porque no sabías en ningún momento qué flecha te iba a tocar a vos. Hubo reyes que murieron. Josías creo que murió por una flecha, ¿no? Perdida. Que la tiraron al aire y lo hirió a Josías. Pero todo ese asedio constante, imaginémonos, constantemente. Flechas, dardos de fuego, dardos de fuego. Y en el libro de Nehemías, y esto lo ven los chicos también, hubo distintos dardos de fuego. En el capítulo 2 nos habla de las burlas, empezaron con las burlas. Después en el capítulo 4 hicieron conspiraciones. También en el capítulo 4 nos habla de que ya estaban encolerizados, completamente enojados. Ahora en el capítulo 6 que estamos viendo nosotros, quieren interrumpir la obra. Después empiezan con cartas mentirosas, las hemos leído recién en la lectura todos juntos. Una carta que decía una mentira acerca de Nehemías. Y luego al final del capítulo 6 ya se levantaron falsos profetas para hablar en contra de Nehemías y del pueblo de Dios. Profetas mentirosos que los hubo siempre. Perdón. Y que generalmente eran pagos, como hemos leído hoy también, de Balaam. Dardos de fuego, constantemente acechando la obra de Dios. También hemos visto cómo el mismo pueblo, cuando se ponía a pecar o cuando se alejaba de Dios, era de impedimento para el crecimiento de la obra. Por ejemplo, en el capítulo 5 vimos la semana pasada el egoísmo, cómo los que tenían dinero en el pueblo de Judá se encargaban de tener más dinero y hasta llegaron a tomar renta o usura de sus propios hermanos. Y hubo gente que se había empobrecido tanto dentro de los mismos israelitas que tuvo que ponerse en servidumbre. Quiere decir, se tuvieron que hacer esclavos de sus mismos compatriotas israelitas para poder pagar las deudas que eran impagables a esa altura. Todas esas cosas las tuvo que corregir Nehemías. Y también el desaliento y el miedo que producían estos enemigos hizo que la obra, en este caso de reconstruir el muro, se vea interrumpida. Pero siempre el Señor levantó a estos hombres tan preciosos, como hemos dicho, y en este caso estaba Nehemías, que cuando comienza el libro de Nehemías y estaba él delante del trono de Artajerjes, dijo: tuve miedo en extremo, temí en gran manera porque no sabía qué iba a pasar, pero recibió respuesta de Dios y pudo ir a Jerusalén. Y a partir de ese miedo que tuvo, fíjense ahí en el capítulo 2 de Nehemías,
Al final del 2:2. Entonces, ¿qué dice? Temí en gran manera. Este fue un temor real. Habíamos dicho cuando vimos este capítulo, ¿no?, que el rey lo podía haber matado. Nehemías 2:2. El rey de Persia. Pero Dios lo hizo librar de esa situación extrema. Y a partir de acá vemos un quiebre también en la vida de Nehemías. Un quiebre para bien. Porque esa persona que en ese momento estaba temblando delante del rey y tuvo gran temor, después ya ese temor fue disipado. Al punto tal que Nehemías era una roca, una fortaleza para el pueblo de Dios. Y logró en muchas ocasiones hacer que el pueblo de Dios deje de temer y deje de estar atemorizado y titubeante. Y me hizo acordar a ese texto que está en Hebreos capítulo 6. Vamos casi al final de la Biblia. Una frase que dice Pablo y que es muy preciosa. Página 248. Hebreos 6:19. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Qué preciosa figura, ¿no? La paz que nos da el Señor, las promesas que nos da el Señor. ¿Para qué sirve un ancla? ¿Qué función cumple el ancla en un barco? Para no ir a la deriva, para quedarse firme en un lugar. Y nosotros estamos en un barco que es nuestra vida, lo cantamos con los niños, ¿no? Si tu barquito lo guía. Y el himno, yo era un barquito que en el mar se iba a hundir, mas a Jesús por capitán ya recibí. Bueno, las tempestades siempre van a venir, lo hemos mencionado recién, los dardos del enemigo van a estar siempre. También, como hemos dicho, se va a manifestar nuestra carne. En el pueblo de Israel se manifestó a través del miedo, del desaliento, pero también del egoísmo. Lo hemos visto cómo se manifestó también cuando se quisieron o se mezclaron con pueblos del mundo. Sin embargo, aquellos que tenemos al Señor en nuestros corazones, tenemos que aferrarnos a sus promesas. Él nos va a dar la victoria. La victoria jamás podría venir de parte nuestra. Pero Pablo decía, tenemos una segura y firme ancla del alma. Y esa es la respuesta que siempre lo ayudó a Nehemías a tener unas convicciones firmes. Algo que cuando vamos a la escuela bíblica se nos enseña, ¿no? O se nos trata de enseñar desde el principio de la escuela bíblica. Un hijo de Dios tiene que reconocer de parte de Dios su llamado. Y esto es algo que aplica a todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios tenemos un llamado de parte del Señor. Ahora, una vez que conocemos ese llamado, que es muy particular, muy personal, yo no puedo decirle, Romy, vos tenés que hacer esto porque el Señor me dijo. Romina tiene que saber a qué la llamó el Señor. Gustavo lo mismo, yo lo mismo. Ahora, ¿qué hacemos con ese llamado? Porque los dardos de fuego del enemigo van a estar siempre atacando. Nuestra carne, ¿qué va a hacer? Va a estar siempre rebelándose. Nehemías fue un hombre que tuvo un llamado de parte de Dios y cuando llegó el momento, ese llamado lo llevó a cabo. No sabemos cuántos años tenía cuando estaba delante del rey. Era copero, 30, 40 años, 50. Pero él tenía un llamado. Esperó el momento cuando el Señor le dijo, ahora. Y después, como hemos visto, 12 años sirvió como gobernante en Jerusalén. Y lo que tenía que hacer lo hizo. Hubo gente que tenía que hacer otras cosas. Vimos el platero el otro día, el perfumero. Lo que tenían que hacer lo hacían. Tenían un llamado, lo cumplían. Y Nehemías era fiel a ese llamado. El pastor Lanata, que habla justamente de este llamado y de la seguridad del llamado, nos dice que nosotros también, primeramente, el llamado de Dios
es a los inconversos. ¿Quiénes son los inconversos? Los que no están convertidos, los que todavía no creyeron en el Señor como su Salvador. Y el Señor llama. A través del Espíritu Santo habla. A través de un tratado, a través de un hermano, a través de un corito, llama. Ahí está el primer llamado para salvación. Pero luego que somos salvos, nos dice la palabra de Dios que a los que somos salvos el Señor nos da dones. Dones para usar, para la iglesia. Y también a través de esos dones nos promete o nos ofrece recompensas. ¿Cómo administramos los dones? Y después dice en las parábolas, habla de los talentos, ¿no?, que hemos de recibir. Eso es precioso también, porque muchas veces nos quedamos con la parte del trabajo y nos olvidamos de la recompensa que el Señor nos quiere dar a través de lo que nosotros hicimos con nuestro cuerpo. Ora sea bueno, dice Pablo, o malo. ¿Y cómo hemos edificado nuestra vida? ¿Con oro, plata o piedras preciosas? ¿O hemos desperdiciado nuestra vida edificando con madera, heno y hojarasca? Pero luego que viene este llamado y el Señor nos da los dones, ya aparece también nuestra carne, nuestro yo, nuestro viejo hombre, que está viciado, ¿cómo dice? ¿Viciado con qué? Conforme a los deseos de error. Miren, todo lo que desea nuestra carne es error. Eso lo tenemos que entender también. No hay nada bueno que nosotros podamos desear que nos sirva para nuestra vida espiritual a nivel carnal, y mucho menos que le sirva a Dios en su obra. Por eso la carne tiene que estar crucificada. Yo en la carne no puedo agradar a Dios, no puedo servirle, no puedo ni siquiera acercarme a Dios. Esta gente, estos pueblos del mundo, lo que querían hacer era que el pueblo de Dios sirva a Dios de una manera carnal. Vamos a la iglesia, vamos al templo, construyamos el muro, construyamos el templo, pero después hagamos nuestra vida como si nada. Y la carne siempre va a resistirse a que nosotros obedezcamos a ese llamado. Esto fue siempre así y va a seguir siendo así porque nuestra naturaleza es así. ¿Cuántos hermanos preciosos levantó el Señor? Lo hemos visto a lo largo de la vida, ¿no? Tenían dones, estaban, como se dice, empezando a crecer, a reapuntar. Y de golpe dieron por tierra todo lo que el Señor les dio, renunciaron a los sacrificios y a la obra que el Señor les había puesto, y se quedaron a mitad de camino, por decirlo de alguna manera. Muchos siervos pasa eso, porque no dan ese siguiente paso que es aceptar el llamado del Señor y entregarse. Nehemías tuvo muchísimas pruebas y muchísimos inconvenientes, pero se cumplió en él lo que dice se los leo yo, ¿no? En Hebreos 13:9, que dice: afirmar el corazón en la gracia. Afirmar el corazón en la gracia. Tengo un llamado del Señor. Lo entiendo, lo comprendo, pero ahora el Señor espera que lo obedezca. Si no, me voy a quedar toda la vida viendo cómo el Señor me llamó, cómo el Señor me quiso capacitar, pero dejé pasar la juventud, dejé pasar la adultez, dejé pasar la ancianidad. Esto lo podemos ver, hay gente que se lamenta haber perdido sus mejores años por habérselos entregado a los placeres de esta vida, o a la familia, o al trabajo, o al estudio. Nehemías tenía bien claro el llamado que el Señor le había hecho, y eso es lo que le permitió mantenerse firme. Le permitió afirmar su corazón en la gracia. Como hemos dicho también, ¿no? Los ataques diabólicos, ya lo hemos mencionado varias veces. El Señor le decía a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos, ¿como a qué? Como a ti digo, sacudirlos.
Sin embargo, Pedro, a pesar de toda esa zaranda que vivió, pudo volver a su llamado. Y terminó su carrera fielmente, a pesar de que le tocó dar la vida por el Señor. Pero una vez que pasan estas embestidas, también el Señor nos promete ahí en Santiago, vamos a buscarlo, casi al final de la Biblia está Santiago, el capítulo 4, página 258, ¿cómo dice Santiago 4:7? ¿Tenemos la posibilidad de vencer al diablo o no? Nosotros no. ¿Pero quién sí? ¿Y por qué dice acá, someteos pues a Dios? Resistid al diablo, la embestida va a llegar y va a ser constante. Fíjense cuando leíamos recién en Nehemías 6, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta 5 veces lo fueron a llamar a Nehemías para que los acompañe a trabajar en este lugar que estaba separado de Jerusalén como 40 kilómetros, dice el estudio. Vamos, que te necesitamos allá. No, yo estoy acá, el Señor me llamó para esto. Volvieron la segunda vez, vamos, que te necesitamos, vamos a construir esa ciudad también. No, el Señor me llamó acá. 5 veces, a la 5ª vez tuvieron que venir con una carta difamándolo, diciendo que él quería ser rey. Los ataques están. Pero acá dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Y el 8, ¿cómo dice? Allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. ¿Cómo me allego a Dios? Punto seguido, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, un día sí, un día no, quiere decir doblado ánimo, ¿no? Un día estoy bien, otro día estoy triste, un día estoy feliz, otro día estoy bajón. Un día oro, el otro día no oro, un día leo la Biblia, otro día... Bueno, vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones, afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os ensalzará. Miren todo lo que significa esta palabra que dice someteos pues a Dios. Cómo la palabra de Dios nos da siempre la solución para resistir al diablo y que de nosotros huya. Porque nos podemos quedar solamente con esa frase, que a veces los escuchamos a los pentecostales, ¿no? Como quieren expulsar y todas esas cosas, pero acá está la solución. Pecadores, somos todos pecadores. El Señor quiere que para que nos acerquemos a Él y tengamos la victoria, tenemos que llevar a cabo este versículo 8, 9 y 10. Que como hemos visto, Nehemías lo hizo en más de una oportunidad. ¿Cuántas veces se acercó al Señor en oración? ¿Cuántas veces Nehemías se humilló? ¿Cuántas veces le rogó al Señor? Toda la carta de Nehemías está con distintas oraciones, a veces cortitas. Pero el corazón de Nehemías estaba en esto. Estaba afligido, se lamentaba, lloraba, porque él quería servir al Señor y se daba cuenta de que solo no podía. Lo cierto es que después de todos estos ataques del enemigo, volvamos a Nehemías capítulo 6, fíjense cómo dice el versículo 15. ¿Quién lo lee? Acabó entonces el 1 y el 25 del mes de enero, en 52 días. ¿Y el 7.1 qué dice? Y luego el muro fue edificado y asentó las puertas y fueron señalados por porteros, cantores y levitas. ¿Qué pasó? ¿Qué nos dicen estos dos versículos? El muro fue edificado. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Resistieron
y triunfaron. Por eso la palabra de Dios es una palabra de victoria, queridos. El diablo nos va a hacer entrar en miedo, nos va a decir que nosotros somos una porquería, nos va a decir que no le servimos a Dios, nos va a decir que ya estamos derrotados, pero la palabra de Dios es una palabra de victoria. Cumpliendo lo que el Señor nos quiere ofrecer, nos ofrece, y siguiendo al Señor, la victoria está asegurada. Acá pudieron hacer el muro y lo hicieron en tiempo récord. Pensemos hoy en día, 2023. ¿Cuánto le lleva a los municipios hacer una calle de 2 cuadras? A veces están meses, ¿no? Años. Décadas. Mi calle, por ejemplo, asfaltada 10 veces aparecía más o menos en la municipalidad. La asfaltaron recién hace 2 años, 3 años. Y bueno, sí, le pusieron una capita asfáltica. Esta gente, estos hombres de Dios, a pesar de todo lo que tuvieron que sufrir, hicieron un muro. ¿Se acuerdan cuántos metros tenía? Que lo dijo el otro día el pastor. 12 metros, ¿no? El ancho proporcional a esos 12 metros. Y el perímetro más o menos de la ciudad era de 3 kilómetros. Era como que hagan toda una franja de acá hasta Temperley, o de acá hasta Bombero Ariño y vuelvan, en 52 días. Eso si no está el Señor obrando en los ánimos, en las fuerzas. Sí, ahora iba a llegar ahí. El muro que Dios permitió que levanten, y con un propósito muy determinado, no solo protegerse, porque en esa época los muros protegían a la ciudad de los soldados, sino también el significado espiritual que tenía el muro. Por un lado, protegerse ¿de qué? Del enemigo. Pero por otro lado, separarse del enemigo. El enemigo está afuera, el mundo está afuera. Y nosotros adentro, en el muro con el templo. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor nos llama ahora a separarnos del mundo. Por eso es tan importante todo esto del muro, porque tiene no solamente en ese momento un significado histórico real, sino que aún para nosotros el Señor nos está llamando a levantar muros. Muros de defensa, pero también muros de separación. Y algunos van a decir, no, ya es demasiado tarde. Ya mi muro está derrumbado. Ya las defensas están destruidas. Fíjense que este muro de Jerusalén ya llevaba 142 años destruido. ¿Y cuánto le llevó construirlo? 52 días. Eso si no es un milagro, no sé qué es. Para Dios nada es imposible. ¿Hay algo difícil para Dios? Por eso la invitación ahora es para nosotros. Sí, yo ya me aparté hace 15 años, yo ya me aparté hace 20, yo ya me aparté hace 5. Ya está. Me di por vencido. El Señor puede hacer milagros en nuestra vida. Puede reconstruir lo que nuestra carne destruyó, o lo que el diablo destruyó. Y es importante esto, porque a partir de que ellos hicieron este muro, pudieron separarse. Cada vez que levantaban la cabeza, ¿qué veían cuando salían de su casa? Un muro de 12 metros, que les recordaba que del otro lado estaban los amonitas, los samaritanos, los islamitas, bueno, islamitas no, ismaelitas, pero de este lado estaba el templo, donde yo me puedo acercar a Dios con libertad. Vamos a leer para terminar 2 Corintios. El pastor Lanata dice, no puede haber santidad sin separación y no puede haber separación sin santidad. Son dos cosas que van de la mano. El pueblo necesitaba separarse para ser santos y necesitaron santificarse para separarse. 2 Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual salid en medio
y yo os recibiré, y seré a vosotros padres, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salid en medio de ellos y apartaos. Qué palabra fuerte, ¿no? Pero el Señor nos quiere recibir como Padre. Él está buscando abrazarnos, besarnos como lo hizo el Padre con el Hijo pródigo. No importa en la condición en la que estemos. Es un Dios misericordioso. Y seré a vosotros padres y vosotros me seréis a mí hijos e hijas. Qué preciosa que es la recompensa de parte del Señor cuando nosotros podemos cumplir con esto, que es duro y es difícil. Nadie va a decir que es fácil, pero en el Señor tenemos la oportunidad de vencer. Me tengo que apartar, pero es mi tío, es mi papá, es mi mamá, es mi hermano, es mi esposo. Acá no dice que nos tenemos que divorciar, pero sí tenemos que trazar una barrera entre la cual decimos, no, yo hasta acá llego. Tenemos que decir, yo soy un hijo de Dios, el Señor me llamó para esto. Por eso empezamos la clase hablando del llamado. Cuando nosotros sabemos el llamado que tenemos del Señor, tenemos que ponernos firmes. Miren de dónde viene esto que dice Pablo acá. Versículo 14. No os juntéis en yugo con los infieles. Lo mismo que pasaba en la época de Nehemías, ahora en el siglo XXI, nos pasa a nosotros. Porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Dice el Señor. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Así que, como dice también la palabra, tenemos tales promesas. Creo que es 2 Corintios 7 también. Sí, miren cómo empieza el 7. Así que, amados, pues tenemos tales promesas. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiémonos de toda inmundicia. Miren hasta dónde llega la inmundicia. A la carne y al espíritu. Perfeccionando la santificación en temor de Dios. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.